Cordial saludo, estimados participantes, siendo hoy día 19 de marzo, de abril, qué pena, a las 10:01 de la mañana, damos inicio a a esta primera web conferencia correspondiente a la diplomatura Apropiación de ética en escenarios inclusivos. Esta diplomatura pertenece a la Escuela de Ciencias de la Educación y del programa Formación de Formadores. Y les doy la cordial bienvenida a este primer espacio sincrónico. El día de hoy vamos a manejar la siguiente agenda para este encuentro. Vamos a voy a presentar de manera muy rápida quienes conformamos el equipo de formación de formadores, qué es qué es el programa Formación de Formadores, qué es un continuo formativo, en qué consisten las diplomaturas. Vamos a dar una descripción acerca de esta diplomatura, que es apropiación de ética en escenarios inclusivos. Vamos a dar a describir los contenidos que debemos abordar para esta primera unidad que se denomina Enfoque de Educación Inclusiva como Práctica Transformadora. Vamos a dar una explicación frente a las actividades de la fase uno que se denomina Procesos Educativos Inclusivos. Y vamos a dar un espacio para preguntas y resolver pues, las inquietudes que se puedan ir planteando. Esta webconferencia pues está siendo grabada y va a ser compartida en los espacios correspondientes y definidos pues para ello, para que ustedes puedan consultarla las veces que sea necesaria en el tiempo que ustedes tengan, digamos, el espacio para visualizarla, para que ustedes puedan repetir si alguna parte no quedó muy clara, puedan consultarla de manera permanente. Bueno, entonces, ¿qué es el equipo? ¿Qué es el programa de formación de formadores? El programa de formación de formadores está adscrito a la Escuela de Ciencias de la Educación, cuenta con un líder nacional de programa, que es el ingeniero John Montes, y un equipo de profesionales con experiencia académica en distintas disciplinas. Este equipo lo conformamos el, el- mi compañero Jorge Botello, Tatiana Gea, Sara Escobar, Maricela Gutiérrez y quien les habla, Luis Bernardo Samper. Mi formación académica de base, yo soy diseñador gráfico, soy especialista en gerencia de diseño, tengo un máster en diseño web y programación multidispositivo y también una maestría en educación. Y he tenido pues una experiencia desarrollando, digamos, los lineamientos para la accesibilidad web. Estuve trabajando con el DANE, haciendo como esos parámetros, esos criterios que se deben tener en cuenta para esa formación en línea que se estaba haciendo para el censo anterior. Como esto, pues teníamos que capacitar distintos perfiles de este censo, pues obviamente esa capacitación pues era en línea, tenía muchos recursos educativos digitales y pues digamos yo estuve trabajando allí estableciendo como esos parámetros, esos lineamientos y criterios iniciales para la producción de estos contenidos. También he trabajado para la orquesta sinfónica, realizando pues objetos virtuales. Bueno, he trabajado con distintas instituciones, tanto públicas como privadas, específicamente pues todo es lo relacionado con los recursos educativos digitales, enfocados pues también a todo lo que es el campo de la educación. Llevo vinculado con la universidad hace más de 10 años, con la Escuela de Ciencias de la Educación aproximadamente 8 años más o menos como docente. Y pues he estado participando desde el rol de tutor y director de distintas diplomaturas. Pues espero que los contenidos y las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del desarrollo de esta diplomatura pues realmente sean de un gran crecimiento tanto profesional como personal y que podamos nosotros incorporar todos estos conocimientos dentro de nuestro ejercicio docente. Bueno, entonces, ¿qué es el programa de formación de formadores? Pues el programa corresponde a un escenario de cualificación del cuerpo académico de la UNAD, la cual se concibe como un continuo formativo que articula diplomaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. Por tanto, el programa de formación de formadores es un escenario que busca la construcción de sentido y significado del conocimiento propio de la escuela, de la educación a distancia,
a partir de la apropiación, profundización, investigación e innovación. Bueno, entonces aquí nos da un espacio pues para, digamos, para definir algunas características de una diplomatura. ¿Por qué se denomina una diplomatura y no un diplomado? Las diplomaturas se enmarcan dentro de la formación de alto nivel, o sea que sería equivalente mínimo a un programa académico de posgrado como una especialización, mínimo de allí parte. Esto también, las diplomaturas también se caracterizan porque tienen un peso en créditos académicos. En este caso, las diplomaturas tienen un peso en créditos académicos de 4 créditos y esos créditos son homologables con algunos programas de formación que ofrece la escuela. A diferencia también del diplomado, las diplomaturas exigen un nivel de formación académica mínimo con un título profesional. Entonces, digamos, a grandes rasgos, eso es una de las grandes diferencias que, digamos, que encontramos frente a lo que es el desarrollo de un diplomado. Bueno, entonces en la etapa anterior hablábamos de que nosotros somos un continuo formativo. Pero que es un continuo formativo. Esto es un escenario de cualificación y actualización del cuerpo académico de la UNAD y de profesionales externos dedicados y o interesados en la docencia. El continuo formativo lo conforman diplomaturas, especializaciones, maestrías y los doctorados de la Escuela de Ciencias de la Educación, y pues cada uno de estos niveles tiene un énfasis. A nivel de apropiación encontramos las diplomaturas, a nivel de profundización las especializaciones, a nivel de investigación las maestrías y por último, a nivel de innovación el doctorado. Entonces, la oferta académica en este momento que tenemos por parte del programa Formación de Formadores, pues son las siguientes diplomaturas. Encontramos CINER en ABA, gestor de curso en ABA, habilidades socioemocionales del mediador, evaluación del aprendizaje en entornos virtuales, estrategias pedagógicas y didácticas para la consejería estudiantil, diseño de recursos educativos digitales, en la que nos encontramos apropiación de técnicas y escenarios inclusivos, y investigador e internacionalización del currículo. A nivel de maestrías, de especializaciones, tenemos liderazgo transformacional, coaching educativo, gamificación, y que es no, no, lo siento, estas son las diplomaturas todavía. Liderazgo transformacional, coaching educativo, gamificación y aprendizaje basado en juegos en ambientes virtuales de aprendizaje, inteligencia artificial de aprendizaje profundo, analítica de datos. A nivel de especializaciones, la escuela nos ofrece educación superior a instancia, educación, cultura y política, pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. A nivel de maestrías, tenemos la maestría en educación, maestría en mediación pedagógica del aprendizaje del inglés, maestría de educación intercultural y el doctorado en educación, el cual está en proceso, que esperamos ya este año podamos lanzarlo a la oferta para todos los que quieran hacer parte de este importante proceso. Las diplomaturas del programa Formación de Formadores se dividen en 2 momentos. El primer momento es este en el que nos encontramos, el cual tiene 4 créditos académicos. Inició el día 17 de abril y termina el día 17 de junio. Se aprueba con 400 sobre 500 puntos. Y el siguiente momento corresponde a la certificación en competencias. Este proceso son 2 créditos académicos e inicia el 2 de julio y termina el día 17 de julio. Se aprueba con 460 sobre 500 puntos. Es muy importante que tengamos en cuenta estos 2 momentos de los que se componen las diplomaturas. Sí, el primer momento, que es el que nos encontramos, el momento de la certificación. Para el momento de la certificación, ustedes van a recibir un correo electrónico con antelación para, digamos, avisarles, informarles que estamos prontos a iniciar, y ese proceso de certificación también va a tener una webconferencia donde se explicará cuál es el paso a paso que ustedes deben desarrollar para obtener que logren desarrollar pues este proceso académico de la certificación en competencias. Cada uno de los momentos nos va a otorgar un certificado, el certificado de la diplomatura y el certificado de la aprobación del proceso de certificación en competencias. Es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. En este momento estamos en el primer momento. Cuando ustedes se matriculan algunas de las diplomaturas del programa, mm, ustedes ya tienen derecho
al proceso de certificación de competencias. O sea que ustedes no tienen que cancelar ningún costo adicional, ustedes no tienen que realizar ningún proceso de matrícula, porque pues este proceso se realiza de manera automática para los estudiantes quienes aprueben la diplomatura, por lo menos con 400 sobre 500 puntos. Entonces, digamos, en este momento nos vamos a centrar en este momento inicial, llegado ya a la fecha, cuando probemos la diplomatura, lleguemos a la fecha del proceso de certificación, pues vamos a describirlo en su momento adecuado. En este momento nos vamos a centrar en este primer momento. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de formación de nuestra diplomatura? Desarrolla recursos educativos digitales con enfoque inclusivo, haciendo uso de la inteligencia artificial y los principios de neuropedagogía, con el fin de contribuir con la educación para todos, teniendo como base la acción en contexto, el reconocimiento de la autoridad, la empatía y la creatividad. O sea, con nosotros, con el desarrollo de esta formatura, lo que estamos buscando es como primero es lograr como esa sensibilización, como esa empatía que tenemos con nuestros estudiantes, ¿cierto? Para ayudarles a que ellos puedan finalizar de la mejor manera sus procesos educativos. ¿Sí? Sus procesos educativos sin que, digamos, teniendo en cuenta nosotros todos los conceptos que se asocian a la inclusión, ¿cierto? A la inclusión en entornos educativos. Em, Entonces, pues digamos aquí nosotros vamos a hacer uso de algunos conceptos, digamos, de algunos conceptos fundamentales pues acerca de qué es la neuropedagogía, porque muchas veces nosotros en nuestro rol docente hacemos uso de esos conceptos, de esos elementos de manera inconsciente, ¿sí? Porque pues nosotros, em, digamos, no tenemos como unas referencias muy claras acerca de qué es la neuropedagogía, pero sin embargo nosotros en en nuestro rol como tutores, en nuestra cotidianidad, muchas veces hacemos uso de ellos sin darnos cuenta. Y también vamos nosotros a hacer uso de las herramientas que nos está ofreciendo ahorita la inteligencia artificial con el fin de proponer, que nos ayude a proponer soluciones, que nos brinde esas herramientas que permitan a los participantes, a nuestros estudiantes, superar las barreras que se le puedan presentar a lo largo de su desarrollo, pues de sus procesos formativos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje para esta diplomatura? Esta diplomatura, pues, se estructura en cuatro fases, en cuatro unidades, y cada cada una de estas unidades y de estas fases, pues, está embarcada dentro de un resultado de aprendizaje. El primer resultado de aprendizaje es el de reconocer definiciones, conceptos, dimensiones, principios y claves sobre la educación inclusiva para la elaboración de propuestas didácticas y la orientación de procesos educativos en escenarios virtuales de aprendizaje. Tengamos en cuenta que estamos hablando, que nuestra diplomatura nos está hablando que es apropiación de TIC en escenarios inclusivos. O sea, cuando hablamos nosotros de TIC, recordemos que son tecnologías de la información y la comunicación, y estos pues obviamente hacen parte de todos los sistemas de ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces debemos tener muy claro que, digamos, todos los escenarios en los que nosotros nos vayamos a digamos, a contemplar, se debe tener en cuenta que debemos hacer uso siempre de esas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, el segundo resultado de aprendizaje es el de identificar barreras, causas, efectos y posibles soluciones para el desarrollo de procesos educativos en el contexto de cada participante, mediante la propuesta de mediaciones pedagógicas con enfoque inclusivo para ser desarrolladas en ambientes virtuales de aprendizaje. El tercer resultado de aprendizaje es el de crear recursos educativos digitales integrando inteligencia artificial para facilitar procesos educativos inclusivos. Y el último resultado de aprendizaje es el de desarrollar recursos educativos digitales inclusivos acorde a los lineamientos de accesibilidad para facilitar los procesos de aprendizaje en concordancia con las necesidades del contexto y una perspectiva pedagógica y didáctica transformadora. Toda esta, digamos, toda la diplomatura se articula a través de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos.
Este aprendizaje basado en proyectos es un modelo de realidad concreta en el que los estudiantes planean, diseñan, implementan y evalúan un proyecto siguiendo una ruta de aprendizaje definida con el propósito de resolver un problema, una necesidad o una necesidad. O sea, vamos a buscar una oportunidad o vamos a dar respuesta a una necesidad. Una necesidad. Implica la resolución de preguntas y problemas involucrando a los participantes en el diseño y planificación del aprendizaje, en la toma de decisiones y procesos de investigación, dándoles la oportunidad de trabajar de manera autónoma durante la mayor parte del tiempo que culmina en la realización de un producto final presentado ante los demás. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esta diplomatura? Pues la mayoría de las actividades que se proponen son de carácter colaborativo. La única actividad que es de carácter individual es la primera, que es la de la unidad 1. Em, ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como la idea es que nosotros apliquemos pues todos estos conceptos, los llevemos a nuestra realidad, a nuestra, em, digamos, al ejercicio real de nuestras funciones como docentes, pues lo que vamos a hacer es primero a través como de toda esa conceptualización, todos esos conceptos que nosotros vamos a adquirir, articularlos a través de una propuesta didáctica en la que nosotros vamos a tener en cuenta, vamos a identificar cuáles son esas dificultades que se le pueden presentar o que se le presentan si ya lo estamos viviendo a nuestros estudiantes. ¿Para qué? Pues para que nosotros a través de todos estos conocimientos que vamos a hacer, aplicarlos a esas realidades para facilitarles y ayudarles a superar esas barreras de inclusión para que sus procesos educativos sean mucho más sencillos y digamos que logremos disminuir también los riesgos de deserción que son actualmente muy altos en todas digamos, las etapas de formación de nivel académico. Hay estudios que son bastante preocupantes, sobre todo enfocados en la formación, digamos, profesional, ¿no? No solamente es en Colombia, sino es, a nivel latinoamericano es bastante alto ese nivel de deserción académica. ¿Por qué? Porque ya los participantes, los estudiantes ya no encuentran como una motivación real mm, acerca de la educación. Y es importante que nosotros logremos como esa empatía, conocerlos a ellos, saber qué expectativas tienen ellos, cuál es su proyecto de vida. Sí, digamos, hace algunas generaciones, pues el hecho de tener una formación profesional implicaba cierta estabilidad laboral, ¿cierto? Entonces, que si usted es profesional, usted puede vincularse a una empresa o tener un trabajo con un salario más o menos digno que le podía garantizar cierta estabilidad. Pues si nosotros hacemos como una reflexión respecto a todo lo que ha venido sucediendo en estas últimas décadas, pues todos esos procesos, digamos como esas costumbres o esas ideas que teníamos nosotros en la cabeza, pues ha venido cambiando. Sí, ya pues todo lo que ha ofrecido pues la evolución tan grande de estas tecnologías, de las nuevas maneras de interactuar, de las nuevas maneras también hasta de obtener unos ingresos, pues ha cambiado. Antes se podía, digamos, como garantizar hasta cierta estabilidad a través de una vinculación laboral. Últimamente pues ya la gente se ha venido como desligando mucho pues de esa dependencia porque pues en algunas ocasiones estos escenarios han sido bastante digámoslo de alguna manera, mm, asfixiantes, ¿cierto? Que no les permitían eh, una vida más allá de la oficina. Ya entonces comienzan entonces algunos conflictos ya como personales en cada individuo respecto a lo que esperaban de la vida, porque pues tampoco les estaban brindando, aunque sí tenían una estabilidad, no tenían unos ingresos suficientes como para poder llevar a cabo pues todo lo que querían, sino se sentían algo así como esclavos, por decir algo, de un sistema que solamente les permitía trabajar para ganar unos ingresos apenas como para cubrir las necesidades básicas. ¿Sí? Todo esto pues se potenció, pues digamos, cuando tuvimos el problema de confinamiento con el COVID, que hubo, y fue en Inglaterra, y no recuerdo, en Estados Unidos, también en varios estados,
que la gente como que se saturó del sistema, ya estando en casa ellos se dieron cuenta que podían obtener ingresos de otra manera y sin necesidad de estar cumpliendo un horario, unos desplazamientos, y la gente comenzó a renunciar porque le cambió su proyecto de vida, porque tuvo otra visión completamente diferente. Adicional también todo el esfuerzo que implica todos estos procesos formativos son bastante complicados porque no solamente estamos hablando del tiempo que implica desarrollar un programa de formación de cualquier nivel, el tiempo pues que no vamos a estar compartiendo con nuestras familias, vamos a estar en otros espacios, de pronto no vamos a estar explotando lo que nosotros consideramos son nuestras virtudes, nuestros dones, lo que se nos facilita. El esfuerzo económico es bastante grande. Estaba leyendo creo que hace 2 años en Estados Unidos, las deudas por los créditos educativos superaban la deuda, eh, la deuda total, pues el endeudamiento que tiene Estados Unidos como país. Sí, sí, así es un proceso que es supremamente oneroso y que prácticamente la mayoría de los profesionales pues vivían con una deuda que era de por vida. ¿Sí? Entonces, digamos, todos estos factores, entender más o menos esa realidad a nivel global y que obviamente nosotros también entendemos que debemos entender qué está sucediendo en nuestras regiones, em, con nuestros participantes, nuestros estudiantes. Es importante para entender qué es lo que ellos esperan de, de un programa, de un programa de educación, sí, ayudarles a superar las barreras. Obviamente esas barreras pueden ser de tipo de acceso a las tecnologías, pueden ser y el mismo manejo de esas mismas tecnologías, de redes, pueden ser de ingresos económicos, pueden ser de problemas familiares también, digamos, eh, todos esos aspectos que puedan afectar el desempeño de nuestros participantes es muy importante para motivarlos a que ellos se formen y hacerles entender realmente para qué es importante que ellos desarrollen un proceso formativo que los va a ayudar a crecer como seres humanos en su mente, en su intelecto, que van a poderle contribuir a la sociedad de, 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 de muchas más maneras que no solamente a través de unos ingresos económicos que aunque son muy importantes y son fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano, pues no deben ser como lo más importante. Esto lo digo porque pues hay obviamente una necesidad muy grande a nivel mundial, pero digamos, justificando esa necesidad, pues hemos visto lo que puede llegar a ser las personas con tal de obtener estos recursos, ¿sí? Entonces, de pronto a través de la educación se pueden generar algunos conceptos como más importantes, más fundamentales, más trascendentales para el ser humano y que obviamente a través de ese crecimiento intelectual y personal, pues se puede beneficiar ellos mismos y pueden beneficiar a la sociedad. Pues nosotros ya sabemos que es mucho más fácil nosotros salir adelante a través de la interacción con los demás. Nosotros solos podemos llegar lejos, pero si vamos acompañados, vamos a llegar mucho más lejos y obviamente vamos a contribuir a una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa y mucho más, por decirlo, próspera, ¿no? Y vamos a lograr unos desarrollos más importantes. Esa visión diferente de cada uno en pro de un objetivo en común es mucho más fácil y mucho más beneficioso y completo cuando lo hacemos en comunidad. Bueno, entonces voy a dar una pequeña descripción acerca de cómo se componen las unidades y los contenidos que vamos a abordar durante cada una de estas unidades. La primera unidad, que es esta en la que nos encontramos, se denomina Enfoque de Educación Educativa como Práctica Transformadora. En esta vamos a abordar los conceptos, dimensiones y principios de la educación inclusiva. La segunda unidad se denomina El ser y el hacer del mediador inclusivo. Allí vamos a identificar las barreras para el desarrollo de procesos educativos inclusivos. Vamos a conocer cuáles son esos aspectos fundamentales para desarrollar para desarrollar proyectos con enfoque de educación inclusiva. Vamos
abordar algunos temas de inclusión digital y educación inclusiva. Vamos también a ver algunos conceptos de mediaciones pedagógicas inclusivas en ABA y vamos a hablar de cómo hacer esas mediaciones que de verdad sean significativas para los estudiantes y que esta mediación pueda trascender más allá de los espacios del aula. La unidad 3 se denomina la inteligencia artificial y la neuropedagogía como facilitadoras de procesos educativos inclusivos. Allí vamos a abordar los lineamientos de accesibilidad para la producción de recursos educativos inclusivos. Vamos a ver cuáles son los ajustes de la rueda del DUA y algunas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a que los estudiantes superen esas barreras de inclusión. Vamos a tratar algunos fundamentos de neuropedagogía. La unidad 4 se denomina herramientas web como facilitadoras de procesos educativos inclusivos. Aquí vamos a hablar sobre la accesibilidad web en cursos y recursos educativos digitales con apoyo de tecnologías de inclusión. Vamos a hablar de que vamos a ver de cómo es la creación de contenidos digitales accesibles. Vamos a conocer algunos lineamientos para la creación de recursos educativos digitales inclusivos y vamos a conocer algunos criterios de evaluación de recursos educativos inclusivos. Bueno, entonces como les comentaba, son 4 unidades y cada unidad tiene una fase. Entonces, estas fases son, la primera fase se denomina procesos educativos inclusivos que tiene un peso evaluativo máximo de 25 puntos posibles. La fase 2 planeación didáctica en ABA con enfoque inclusivo, tiene 175 puntos posibles. La fase 3 implementando inteligencia artificial y neuropedagogía para superar barreras de inclusión, también tiene un peso evaluativo de 175 puntos. Y la fase final la fase 4 desarrollo de recursos educativos digitales accesibles con un puntaje máximo posible de 125 puntos. Recordemos que la diplomatura se aprueba con 400 sobre 500 puntos, así que es muy importante que nosotros vayamos tratando de ir como asegurando esos puntos para garantizar la aprobación de la diplomatura y que no estemos sufriendo de pronto en la fase 4. Repito, la fase uno es de carácter individual. Ahorita pues les voy a contar en qué consiste la actividad de la fase uno. La fase 2, 3 y 4 son colaborativas, y entonces aquí dependemos totalmente del trabajo en equipo, que podamos entre todos pues ir avanzando hacia fin común, este objetivo común, que es el de uno, pues obviamente apropiar todos los conocimientos que vamos a abordar, que lo podamos llevar a la realidad eh, de nuestros estudiantes y pues obviamente también lograr la aprobación. Pero digamos como que lo importante es que seamos conscientes de que si estamos en esta diplomatura es porque nos interesan sus contenidos y de qué manera podemos llevarlo a la práctica. Entonces, muy importante que entre todos nos apoyemos para llegar como al feliz, eh, sí, al desarrollo final de la diplomatura de manera exitosa. Bueno, entonces, ¿dónde se va a desarrollar la diplomatura? La diplomatura se va a desarrollar en el campus, en los entornos de desarrollo, sería el entorno de formación inicial, el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación. Entonces, aquí les voy a compartir cómo vamos a ver nosotros nuestro campus. Cuando nosotros ingresamos a través de la cuenta de usuario, ¿cierto? Vamos a encontrar em, un espacio parecido a este. En el caso mío, pues yo tengo muchas porque pues he sido tutor de varias, en este momento soy tutor de otras. Entonces vamos a buscar el que se denomina apropiación de criterios inclusivos y vamos a dar clic en aula A. Al dar el clic en el aula A, nos va a llevar a este espacio donde encontramos cada uno de los entornos. Nosotros no vamos a poder acceder a nada más sino al entorno de formación inicial y todos los contenidos los vamos a ver bloqueados. Yo como tengo pues un rol diferente, pues tengo acceso a todos los contenidos que se disponen para la diplomatura. Entonces hay un paso a paso. Como vemos, está como todo organizado eh, de arriba hacia abajo y este es el orden en el que debemos iniciar la navegación desde del entorno de formación inicial. Si nosotros queremos conocer, no tenemos experiencia como navegar en el aula, en la columna de la derecha vamos a encontrar
un, un video tutorial que nos va a explicar cómo debemos realizar esa navegación y aquí pues también vamos a encontrar un tour que nos va a orientar más o menos cuáles son los elementos que se disponen en pantalla para el desarrollo de la diplomatura. Entonces, en el entorno de formación inicial debemos consultar la agenda de la diplomatura. Una vez que le damos clic a la agenda de la diplomatura, pues se nos va a desplegar este contenido y aquí vamos a ver la agenda, la, 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 sí, la agenda y que está semaforizada. Entonces, cuando encontramos este contorno verde, quiere decir que la actividad está habilitada y que tenemos el tiempo suficiente para el desarrollo de las actividades. Cuando está en amarillo, quiere decir que estamos a 7 días del cierre de la actividad. Y cuando está en rojo, es una alerta para que, digamos, nos pongamos las pilas, por decirlo de alguna manera, porque estamos a 3 días. Y aquí vamos a encontrar cada uno de los momentos de las unidades. Entonces estamos en la unidad 1. Esta inició el 17 de abril y termina el día 29 de abril a las 11:55. Es muy importante tener en cuenta que las actividades no se cierran a las 12 de la noche, sino a las 11:55. Entonces, para que si en el caso que cuando vayamos a desarrollar, a reportar evidencias, tienen que ser antes de las 11:55. Aquí nos dice que estamos a 10 días, 3 horas y 22 minutos para el cierre y la fecha de realimentación que tenemos nosotros como tutores, que después de que finaliza ese reporte de evidencias, tenemos nosotros unos días para evaluarlas y en este caso para la primera unidad sería entre el 30 de abril y el 7 de mayo. Este primer ejercicio, ahorita lo vamos a ver, no va a requerir realimentación porque pues está, digamos que programada una actividad automática que ustedes deben desarrollar de manera individual. Y así vamos a ir viendo cada uno de los momentos y las unidades, los tiempos que se desarrollan. Aquí estamos viendo que esta es individual, colaborativa, el peso evaluativo, el día de inicio y el día de cierre. Y ustedes van a tener un espacio también unos foros de discusión en cada una de las fases. Para esta primera unidad no se requiere la creación del foro. Ustedes no van a encontrar un foro de discusión para esta actividad. Para las siguientes fases, sí vamos a tener un foro y va a estar activo dentro de las fechas que están allí definidas en la agenda. Entonces, es muy importante que consultemos la agenda para tener el conocimiento total de cuándo inicia, cuándo finalizan cada una de las actividades. Posterior a ello, entonces vamos nosotros, es obligatorio ver la presentación de la diplomatura. Voy a abrir una pestaña nueva para que sea más fácil. Es importante que la consultemos, allí vamos a tener como claridad acerca de la descripción de cómo se compone la diplomatura, digamos los elementos centrales que se definen en el sílabus, que a grandes rasgos les he descrito en este inicio de la conferencia. Muy importante, el siguiente, normas y condiciones para el desarrollo de la diplomatura. Muy importante que los leamos. Ahorita vamos a hacer una lectura cuidadosa de cada una de estas normas y condiciones y fundamental, dar clic en conozco y acepto una vez que las leamos, seamos conscientes de todo lo que dice allí y le damos a dar guardar mi elección. Cuando hagamos ya ese proceso de guardar mi elección, se nos va a desbloquear ya el, el- los siguientes entornos. Entonces, estamos aquí, vamos a ver los contenidos de las unidades y referentes bibliográficos y allí mismo vamos a encontrar los foros de discusión cuando se encuentren activos para, para la diplomatura, estos foros de discusión. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar en este entorno de formación inicial? Foro de noticias del curso. Aquí yo les voy a ir compartiendo alguna información que yo considero relevante que ustedes puedan tener. El foro general del curso. Allí vamos a encontrar una presentación que vamos a hacer en los que queramos hacer una interacción social, digamos, académica, donde nos vamos a presentar, donde vamos a realizar algunos aportes digamos, de carácter más, digamos, menos académico, menos formal académico, pero pues obviamente todo regido pues bajo las normas de la etiqueta y pues de acuerdo al entorno educativo en el que nos encontramos. Vamos a encontrar encuentros sincrónicos vía webconferencia.
Allí entonces ya ustedes pueden encontrar cada uno de los enlaces de cada una de las web conferencias. Se va a realizar una por cada unidad y el horario, el día, los temas que vamos a abordar y cuando esté disponible el enlace de grabación, pues los voy a ir compartiendo aquí mismo. ¿Listo? Y así vamos a encontrar la programación de cada una de las webconferencias que vamos a realizar a lo largo del desarrollo de la diplomatura. Adicionalmente vamos a encontrar el enlace de atención sincrónica. Allí entonces van a encontrar los horarios de atención sincrónica que tenemos cada uno de los docentes. En este caso, creo que voy a estar solamente yo en el rol de director y tutor de ustedes y mis horarios de atención son los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 11. Aquí se fue mal esta parte de acá, es de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Voy a ver si lo puedo editar para que puedan ustedes tener claridad acerca de los horarios de atención sincrónica vía Teams y este es mi usuario de Teams por si requieren alguna aclaración o orientación respecto al proceso formativo. Ya como les comentaba, ya en el entorno de aprendizaje, vamos a encontrar el sílabus de la diplomatura, los continuos y referentes bibliográficos de cada una de las diplomaturas, y aquí vamos a encontrar una descripción de el cuestionario de la unidad 1, fase 1, procesos educativos inclusivos. Entonces allí les dice qué es lo que van a desarrollar para esta unidad en este escenario. Ya esta primera unidad no tiene guía de actividades porque pues solamente es esa evaluación en línea. Ya cuando nosotros estemos en los momentos que se definen aquí, a partir del 30 de abril y hasta el 13 de mayo, vamos a encontrar la carpeta de guía de actividades y rúbrica de evaluación de cada una de las fases y vamos a encontrar todos los documentos, la guía de aprendizaje con la rúbrica de evaluación con todos los anexos que se deben, digamos, como material de apoyo para que ustedes puedan desarrollar las actividades y así como un foro de discusión. Este es el foro en que nosotros vamos a interactuar compartiendo los avances del desarrollo de las actividades y allí vamos nosotros a recibir la realimentación de cada uno de esos avances. Obviamente todo de acuerdo a lo que se define en cada una de esas guías de actividades y en esa misma guía de actividades al final de los documentos, de ese documento se incluye la rúbrica de evaluación, que es donde se definen cada uno de los criterios y los niveles de evaluación para cada una de las evidencias de las actividades que vamos a desarrollar. Digamos, esto sería como lo referente al entorno de aprendizaje. Y por último, el entorno de evaluación. El entorno de evaluación, pues vamos a encontrar en los espacios correspondientes para el cargue de las evidencias y en esta primer unidad vamos a encontrar el enlace al cuestionario en línea. Entonces, para esta unidad 1, fase 1, vamos a ingresar allí y vamos a decirle previsualizar el cuestionario y allí vamos a iniciar pues el desarrollo de esta actividad. Tenemos otro espacio que es muy importante, que es el espacio del correo. Entonces, tengamos en cuenta que este espacio de correo es para solicitar la aclaración de algunas dudas particulares o específicas que, digamos, no estén directamente ligadas a los procesos de realimentación o de compartir evidencias. Ahí es para informar de situaciones, digamos, mm, diferentes al proceso normal académico que se pueda presentar. ¿Sí? Entonces allí, a través de ella es un espacio de comunicación, pero no es el espacio para ni compartir evidencia ni recibir de alimentación. Todo se hace única y exclusivamente a través del foro de discusión que se encuentra disponible en el entorno de aprendizaje. Eh, si hay alguna dificultad al respecto, pues podemos, alguna dificultad con el ingreso la aula o algo así, pues se debe manifestar a través bueno, al ingreso a la aula no, al desarrollo de alguna actividad o que no me deja entrar en algún entorno específico o algo así, sí lo podemos hacer a través de el correo del aula. Bueno, entonces continuamos con el desarrollo de la presentación. Bueno, entonces, como les comentaba, es muy importante que tengamos en cuenta
¿Cuáles son esas normas y condiciones para el desarrollo de la diplomatura? Hay unas normas de comportamiento individual. Muy importante cumplir la política de seguridad de la información de la plataforma tecnológica integrada y considerar los requerimientos tecnológicos de conectividad y académicos y como participante que se requieren para el desarrollo de un evento académico. ¿Esto qué quiere decir? Pues, nosotros estamos desarrollando un proceso formativo a través de un ambiente virtual de aprendizaje, pues lo mínimo que debemos nosotros y es tener en cuenta que nosotros necesitamos un equipo de cómputo que nos permita interactuar con este espacio virtual y también que conectar con algo, tener en cuenta digamos, las herramientas de conectividad que sean lo mínimo requerido para lograr un buen desarrollo, una buena interacción con la plataforma. Muy importante, actualizar el perfil en la diplomatura con su información, incluyendo fotografía, tipo de documento. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Igual yo les voy a compartir en el entorno de información inicial, en el foro de noticias, unos tutoriales donde se explica un video tutorial podemos verlo de una manera mucho más sencilla. Pero entonces para ello vamos a dar clic en el nombre de nosotros, vamos a ir a perfil y en perfil estamos será perfil, creo que son preferencias. Sí, vamos a darle a preferencias, editar perfil, y en editar perfil pues nos va a dar la opción de cargar nuestra fotografía. Nosotros pues queremos ir agregando más información, lo podemos hacer en este espacio, ¿sí? En este espacio eh, de las preferencias, ¿no? Para que podamos nosotros actualizar nuestros perfiles. Bueno, entonces continuamos. Consultar y descargar la agenda de la diplomatura para atender el desarrollo del proceso académico en los tiempos establecidos. Es muy importante. Lo anterior implica organización y autorregulación del tiempo. Muy importante esto que sigue. Si existe caso fortuito, como por ejemplo una calamidad o fuerza mayor, informar oportunamente al director de la diplomatura y al tutor del grupo. En este caso, pues me lo informan a mí directamente a través del correo interno que les mostré hace un momento que tenemos en el campus. Entregar en el entorno de evaluación las actividades solicitadas de acuerdo con la establecida en la agenda, respetando las fechas límite de cada fase. No se aceptan actividades por fuera de fechas y tampoco en espacios diferentes como correo interno, institucional o Teams. Solo en caso de fuerza mayor demostrada con soporte. ¿Sí? Si tenemos alguna incapacidad médica, tenemos que informarlo de manera oportuna y adjuntar el soporte, obviamente, si es por una incapacidad médica, el certificado, la certificación que nos expide la EPS de esa incapacidad, ¿vale? Las causas laborales no son considerados motivos de fuerza mayor. Revisar de forma periódica los foros de noticias de la diplomatura y foro general de la diplomatura, donde se publican novedades e información relevante. Conocer el reglamento estudiantil y la política de plagio de la UNAD y actuar en coherencia con estos lineamientos. Ahora, las normas de comportamiento grupal. Hacer uso de las normas sin etiqueta dentro del aula con el fin de establecer procesos de comunicación asertivos y que respondan a las necesidades de proceso de aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo. Participar en las webconferencias programadas o revisar la grabación de las mismas. Utilizar adecuadamente los dispositivos institucionales de la UNAD para el desarrollo de las actividades comunicativas. Ser transparente y honesto al mencionar cualquier recurso o herramienta de inteligencia artificial utilizada y me comprometo a incluir unas referencias o notas a pie de página, incluyendo el propósito y la contribución de la inteligencia artificial en el trabajo realizado. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí es cierto que esas herramientas de inteligencia artificial nos facilitan muchos procesos, pero cuando no son de nuestra autoría debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Mencionando que esto lo propuso la inteligencia artificial en base a eso, aunque la idea es que nosotros lo logremos, digamos que todos los contenidos sean de autoridad propia, que utilicemos estas herramientas de inteligencia artificial como mm, para mejorar, como para perfeccionar, hacer unos pequeños ajustes, más no que esa inteligencia nos haga todo el trabajo. Igual, existen muchas herramientas para comprobar la autenticidad
del trabajo si corresponde al autor o si o si es desarrollado netamente por inteligencia artificial, ¿no? Hay unos patrones que nos permiten ya nosotros conocer esta autenticidad. Por eso es muy importante como tener esa, mm, eh, digamos, reconocer cuando nos estamos apoyando 100% por este tipo de tecnologías, ¿no? Igual aquí lo importante es que hagamos un ejercicio de sensibilización respecto a todos los contenidos, porque pues finalmente si nos llamó la atención en esta diplomatura es precisamente porque nos estamos como interesados, como que nos mueve más como ese carácter humano y de sensibilización hacia nuestros participantes y nuestros propios procesos. Bueno, ¿qué más normas de comportamiento colaborativo? Aportar activamente para el desarrollo de la actividad colaborativa desde el rol seleccionado y en los tiempos establecidos. Participar de manera activa, permanente y oportuna en los espacios del foro colaborativo con aportes significativos. Mantener altos estándares de calidad y esfuerzo realizando investigaciones exhaustivas. Revisar y editar cuidadosamente el trabajo y buscar constantemente la mejora en cada etapa del proyecto. Muy importante que tengamos en cuenta que las diplomaturas no son solamente sumativas. Es decir, aquí no solamente se evalúa un trabajo entregado, entregado ya, sino que es un proceso formativo. También se evalúa la parte formativa. Es decir, que todo sea un desarrollo progresivo, que sea un avance. Al ser estas, pues digamos, la mayoría de nuestras actividades colaborativas, pues va a tener un nivel de exigencia mucho más alto frente a la participación oportuna, asertiva y de que de verdad se realicen aportes que sean realmente significativos para el desarrollo de las actividades. Entonces, la invitación es a que estemos en constante participación, que estemos activos, que hagamos de verdad unos procesos de reflexión que contribuyan realmente al desarrollo de una de las actividades que vamos a desarrollar. Bueno, entonces después de este gran contexto que acabamos de hacer, contextualizando quiénes somos, dónde estamos y cómo vamos a interactuar en el campus virtual, en el espacio de nuestra diplomatura, vamos a iniciar definiendo algunos de los contenidos que vamos a abordar para esta primera unidad. Recordemos que esta primera unidad se denomina Enfoque de la Educación Inclusiva como práctica transformadora. Entonces, lo primero es definir qué es la educación educativa. Entonces, la educación educativa es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, necesidades, intereses, posibilidades y expectativas de todos con pares de su misma edad a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación, garantizando en el marco de los derechos humanos cambios y modificaciones en el contexto, en el contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias, ¿cierto? Entonces, aquí no vamos a tener en cuenta que lo que es la educación inclusiva es, tiene en cuenta ese reconocimiento de la diferencia, ¿cierto? Y que a través de prácticas políticas y culturas podemos minimizar o superar esas barreras para el aprendizaje que se le puedan presentar a nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que la educación inclusiva pretende sí, propende por esa superación o eliminación de barreras de la educación, no solamente al acceso, sino al desarrollo de sus procesos educativos. Aquí hay un elemento muy importante y es que la educación inclusiva no es sinónimo de inclusión social. La exclusión social es el acto que conduce a excluir al otro. Se convierte en un problema relacionado con la educación, más no es no es equivalente a la educación inclusiva. O sea, cuando hablamos de educación inclusiva, no estamos hablando netamente de la exclusión social. O sea, de la inclusión social, qué pena. Una cosa no es equivalente a la otra porque, pues, son, digamos, la sociedad es mucho más grande y la educación inclusiva, la educación, digamos, es un componente, pues, de esa sociedad y cada uno pues tiene maneras de afrontar esa inclusión de formas distintas. La educación inclusiva pues se basa precisamente en superar esas barreras de la educación.
para que se convierta en inclusivo. La integración no es sinónimo de inclusión. Educación inclusiva y necesidades educativas especiales no son sinónimos. Em, Más o menos en los 80, entre los 80 y los 90, se hablaba que la integración era de atender a personas que tenían situaciones de, digamos, de discapacidad o lo que se llamaba con capacidades excepcionales. Y allí entonces surgió el término necesidades educativas especiales. Este término fue replanteado por la UNESCO en el año 2000 y se cambió por barreras para el aprendizaje y participación. ¿Sí? Entonces, digamos, allí hubo una evolución grande pues, en lo que fue la conceptualización de la integración y la inclusión, ¿no? Cómo fue evolucionando este término. Y aquí hay otro aspecto para que tengamos en cuenta que es muy importante, que es la educación inclusiva no es igual a inclusión educativa. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva se preocupa por identificar las barreras del aprendizaje y la participación del nuevo sistema. Y en cambio, la inclusión educativa lo que busca es que la persona se adapte al sistema y no al revés. ¿Sí? Entonces, muy importante esta diferencia. La educación inclusiva mm, identifica esas barreras de aprendizaje para ayudar a superarlas. Y la inclusión educativa lo que hace es que lo que busca es que la persona se adapte a ese sistema educativo, ¿sí? Entonces aquí vemos que como esa gran diferencia, ¿no? Son prácticamente eh, contrarios, ¿no? Bueno, entonces vamos a abordar vamos a continuar pues identificando algunos conceptos. Eh, Uno de estos conceptos muy importantes son qué son las barreras. Entonces, las barreras para era Booth, O'Connor y Marulanda decían que las barreras son todas aquellas limitaciones que da el sistema educativo y que impiden el aprendizaje y la participación de los estudiantes y que no permiten ni fomentan una educación de calidad. Sí, son como todas esas dificultades que se presentan. Se considera que las barreras de aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, políticas, instituciones, culturas, circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Esto es lo que dijo la UNESCO en el año 2000. Las barreras pueden ser de diferentes tipos, pueden ser culturales, actitudinales, de creencias sobre lo que significa la educación inclusiva, por ejemplo, todo lo que está preconcebido sobre la discapacidad o atención a poblaciones particulares, al desarrollo de prácticas pedagógicas poco inclusivas, al desconocimiento sobre la educación inclusiva y a la contradicción entre políticas, ¿sí? Digamos, todos esos aspectos eh, que se tienen, por ejemplo, a nivel cultural, que puede limitar, por ejemplo, en algunos países orientales, em, debido a sus creencias religiosas o espirituales, digamos que no permiten que la mujer pueda asistir a instituciones educativas, que no se puedan formar. Esto puede ser una barrera que está asociada a la cultura, a las actitudes, hay muchas otras eh, creencias o partes de la sociedad que consideran que la mujer solamente debe estar en la casa atendiendo eh, las funciones de la casa, que cuidando a los niños, que cocinando. Eso son algunas, algunas digamos, barreras de actitudes, ¿no? O que quiero ser el dominante, bueno, eh, muchas veces también lo que nos habla sobre la preconcepción o la concepción que se tiene sobre la discapacidad, ¿cierto? O atención a poblaciones particulares, se hace referencia, no, por allá no se puede entrar a hacer estos procesos educativos porque allá es muy peligroso, porque allá es muy violento, porque allá, bueno, todo lo que nosotros podamos definir que dificulte realmente esos procesos de educación, que la gente tenga acceso a los recursos que se necesitan, a los equipos de cómputo, a las redes, que si hay debilidades en la formación académica,
que todas esas bases o esos requisitos que nosotros consideramos para nuestros procesos educativos no están bien cubiertos, no están, pues digamos, todas esas son barreras que pueden limitar. Por ejemplo, también debemos tener en cuenta las personas que tienen alguna limitación sensorial o cierto nivel de limitación cognitiva. Todos esos son barreras, ¿no? Que ellos no puedan acceder o que ellos no tengan el uso, conocimiento de las herramientas que están disponibles que les ayuden a superar este tipo de barreras o dificultades pues para el desarrollo de sus procesos académicos. Entonces también existe no sé si era como una estrategia, ¿cierto? Una propuesta pedagógica que se denomina el diseño universal de aprendizaje, que sería el DUA. ¿Qué consiste eso, DUA? Que nosotros a través de algunos ajustes mínimos, con esos pequeños ajustes, nosotros facilitemos la superación de esas barreras, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no vamos a diseñar un currículo específico por cada tipo digamos, de dificultad que pueda presentar nuestros estudiantes, que si son estudiantes con problema de baja visión, que si son sordos, que si no tienen acceso o no tienen habilidades en, digamos, por ejemplo, que no tengan acceso constante a Internet, que no se pueden movilizar de un sitio para otro, pero pues que sí tengan, digamos, una intermitencia en su conexión, porque pues, digamos, hay muchos casos, y nosotros conocemos, nuestra realidad es que no se tiene acceso a una conexión de Internet, sino que ellos viajan cada 3 días o cada 8 días a un punto donde hay conexión y desde allí descargan los recursos que necesitan y van cargando también los avances del desarrollo de sus actividades, ¿cierto? Entonces, cada una de esas situaciones, pues nosotros no podemos desarrollar un currículo específico por cada uno, sino que a través de algunos ajustes que se denominan ajustes razonables, nosotros podamos facilitarle el desarrollo de sus procesos educativos, ¿sí? Entonces, de eso se trata el DUA. Entonces, el DUA lo que se trata es de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida los estudiantes a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formuladas partiendo de sus capacidades y realidades. Eso pues tiene en cuenta entornos, programas, currículos, servicios educativos y esos deben ser diseñados para ser accesibles y generar experiencias significativas de aprendizaje para todos los estudiantes. Y es decir, que nosotros cuando hagamos esos desarrollos curriculares y de mediación pedagógica que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a tratar de tener en cuenta a todos los participantes sin centrarnos solamente en los que, digamos, no tienen ninguna dificultad, ni tampoco centrarnos única y exclusivamente en las personas que tienen alguna, que presentan alguna barrera para el desarrollo de los estudiantes, sino que nosotros lo que vamos a hacer es que va a ser como tan universal ese planteamiento, esa definición, que a través de algún ajuste, digamos, en el método como ellos van a entregar esas evidencias, pues podamos dar cabida y que podamos permitirle a los participantes superar esas barreras, ¿no? Eso es lo que nos abra pues esta propuesta pedagógica y el diseño universal de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tiene en cuenta este diseño universal de aprendizaje? Pues apoyos, acomodaciones o lo que les comentaba, los ajustes razonables. Eso se refiere a las acciones mediante las cuales se garantiza que los estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía posible en entornos en los que se encuentran. Aquí pues vamos a intentar minimizar acciones que sean muy complicadas para ellas o que sean demasiado demandantes, ¿cierto? Para ellos que lo que menos nosotros queremos es que, digamos, que el cumplimiento de esas estrategias, ¿cierto? O esas acciones sean más tediosas o impliquen más trabajo que en sí el proceso de aprendizaje, ¿sí? Como en el ejemplo anterior, lo que les comentaba, que para el estudiante no se le convierta más complicado tener que estar todos los días yendo a ese punto de conexión a Internet porque se le está exigiendo que es que usted tiene que cumplir con estas condiciones porque si no se así entonces no se le va a evaluar y no se le va a tener en cuenta, ¿sí?
porque eso ya le va a representar al estudiante un desgaste mucho más grande estar cumpliendo esa norma que realmente es lo que nosotros estamos buscando como propósito y resultado de aprendizaje de nuestros programas académicos, ¿cierto? Entonces, que a través de esos ajustes nosotros le facilitemos la vida, la vida al estudiante, ¿cierto? Para que ellos puedan tener como las mismas oportunidades que tienen las personas que no tienen ninguna dificultad con ese acceso, ¿cierto? Entonces, decimos, bueno, entonces considerando que usted, pero entonces sí se deben hacer esos ajustes, digamos, respecto a los tiempos de entrega o de interacción, pero siempre y cuando también tenemos que tener en cuenta que se debe medir la evaluación bajo los criterios que sean equivalentes, ¿no? Nosotros no podemos perder nunca de, de, en, el rumbo, sí, es el objetivo de que si nosotros nos proponemos un resultado de aprendizaje, o sea, que el estudiante realmente apropie algunos conocimientos, pues debe ser coherente con esa evaluación, sí, que nosotros vamos a facilitarle, a ayudarle a superar esas barreras, digamos, de conectividad a través de unos ajustes de tiempos o de reportes de evidencias de otra manera, ¿cierto? Pero tiene que cumplir también con ese logro, ¿cierto? Con esa apropiación de esos conocimientos y esa aplicación de esos conocimientos, porque a través solamente de esa aplicación de conocimientos en la vida real, pues nosotros podemos garantizar realmente un aprendizaje que sea significativo, que sea realmente importante para él. Entonces, estos apoyos, acomodaciones o ajustes razonables posibilita identificar qué aspectos deben transformar para garantizar que las condiciones del entorno se adapten a las formas particulares en las que los estudiantes interactúan con el mundo, de forma tal que las oportunidades de interacción, afecto y vínculos y logros se equiparen. ¿Cierto? Es más o menos el ejemplo que les estaba dando ahorita. Bueno, existen también otro concepto importante que son las dimensiones. La primera dimensión es la de crear culturas inclusivas. Esta se relaciona con la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaborativa y estimulante en la que cada uno es valorado, lo que es base fundamental para que todos los estudiantes tengan unos mayores niveles de logro. También el desarrollo de valores inclusivos compartidos por todo el personal de la escuela, los estudiantes, miembros del consejo, las familias, que se transmiten a los nuevos miembros de la comunidad escolar, ¿cierto? Entonces, es tener en cuenta como todas las realidades, todo el entorno en el que se mueven nuestros participantes, ¿no? Obviamente todo eso va muy de la mano que nosotros debemos conocer perfectamente quiénes son, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de formación en el que nosotros estamos eh, marcados? No es lo mismo un estudiante de un colegio de formación básica primaria, de secundaria, de pregrado, posgrado, ¿cierto? Cada uno pues tiene unos entornos que hay unas particularidades que son propios, uno de la edad, del entorno donde se está desarrollando, eh, de las oportunidades del entorno, las condiciones medioambientales, de desarrollo tecnológico, social, industrial, bueno, todo eso y son elementos, son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta y tratar de conocer todo a mayor detalle, ¿no? Obviamente ya nuestra experiencia, si hemos sido docentes ya de algún tiempo, tenemos alguna experiencia docente, pues nosotros ya más o menos conocemos quiénes son y podemos determinar cuáles son sus condiciones. Pero lo más probable, no siempre es así, pero lo más probable es que los estudiantes de básica primaria tengan un entorno familiar más o menos unido, pues por lo menos en las primeras etapas de la vida, ¿no? Es más probable que sea de esa manera que ya un participante un estudiante que ya esté en un programa de posgrado, por ejemplo, muy seguramente por la edad, por las condiciones económicas, sociales y demás, pues ya digamos está un poco más desligado de un entorno familiar compuesto pues por el núcleo, papá, mamá y hermanos generalmente, ¿no? Entonces, digamos, todo este tipo de elementos son importantes tener en cuenta para poder crear esas culturas inclusivas. La familia es un gran apoyo en todas las etapas de la vida, pero mucho más en las etapas tempranas, ¿no? Entonces, digamos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es diferente el trato que le da un maestro, un docente a un estudiante de básica primaria, que obviamente ya un estudiante de un nivel académico mucho más avanzado. O sea, todo este tipo de elementos son fundamentales tenerlo en cuenta con el fin de poder de lograr
esas culturas inclusivas de las que estamos haciendo referencia. La otra dimensión es elaborar políticas inclusivas. Esto se refiere al desarrollo de valores inclusivos que se comparten al interior de cada una de las escuelas, los estudiantes, los miembros del consejo, las familias, a todos los que hacen parte de esta comunidad educativa, ¿cierto? Allí pues se toman las decisiones y las políticas que van a orientar cuáles van a ser las políticas inclusivas, ¿cierto? Y pues que vayan a apoyar toda esa labor del día a día y que obviamente estén también encaminadas a un aprendizaje continuo y de innovación, ¿cierto? Porque, digamos, en este caso, ya con el surgimiento de la inteligencia artificial, pues ya se están implementando estas herramientas y hay ejemplos prácticos, específicos y, digamos, casos de éxito que esa inteligencia artificial permite esos ajustes razonables para superar esas barreras de inclusión, ¿cierto? Entonces es muy importante que todas las instituciones educativas elaboren estas políticas inclusivas con el fin de mejorar esos procesos y ayudarle a nuestros estudiantes para superar esas barreras, ¿cierto? Y asimismo que a nosotros como tutores, esas instituciones nos brinden esas herramientas, esas orientaciones y esos lineamientos para poder, eh, digamos, facilitarles sus procesos de formación superando las barreras a través de esas políticas inclusivas y esas herramientas. Y hay otra dimensión que es la de desarrollar prácticas inclusivas. Esto se refiere a que las prácticas educativas se tienen que reflejar en la cultura y en las políticas de la escuela. Tiene que ver con asegurar que las actividades en el aula y fuera del aula promuevan la participación de todos los estudiantes, que tengan en cuenta los intereses, la experiencia, los conocimientos adquiridos fuera del aula, ¿cierto? Entonces tiene que ver con asegurar que las actividades en el aula eh, promuevan esa participación en todos, o sea que cuando nosotros identifiquemos que hay un estudiante que con alguna dificultad eh, para el desarrollo de alguna actividad o algún ejercicio, pues que nosotros podamos desarrollar esas prácticas en las que ese participante se pueda incluir también en esas actividades sin necesidad de, de que se sienta señalado, que se sienta menospreciado por alguna de las dificultades que pueda presentar. Entonces es muy importante tener en cuenta también esta dimensión que integra pues lo que habíamos comentado anteriormente, ¿cierto? La cultura y la política inclusiva, que lo podemos también llevar a cabo a través del desarrollo de esas prácticas inclusivas, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues todo lo que, digamos, la realidad es el contexto de cada uno de los participantes. Bueno, ya casi terminamos esta parte eh, de los, eh, de los conceptos para dar un espacio para preguntas y seguimos avanzando. Bueno, toda esta información la vamos a encontrar en la bibliografía referenciada para esta primera unidad, que ahorita vamos a revisar alguna situación que se nos está presentando con el ingreso. Ahorita lo vamos a revisar. Bueno, continúo. Otro concepto importante son los principios. Hay distintos principios que debemos tener en cuenta para generar estos procesos educativos inclusivos. El primero es el de participación. Participación, ¿qué quiere decir? Significa que reconocer las múltiples formas de expresión y diversas manifestaciones de lo que significa ser escuchado, percibido, tenido en cuenta y tomar parte activa de las decisiones sobre la propia vida y la de los grupos y comunidades a los que pertenece. ¿Sí? O sea que nosotros lo que conocemos coloquialmente es tener voz y voto. La diversidad, reconocer y responder de manera sensible a las formas particulares en las que se desarrollan, comunican, relacionan y piensan niños, niñas, jóvenes, adolescentes, así como sus culturas y el contexto en el que interactúan con sus familias y comunidades. Digamos, que, es más claro, ¿no? O sea, entender la diferencia, que nosotros podamos reconocer y podamos responder a de todas las maneras en las que las personas se comunican, sus costumbres, como la interacción entre ellos, sus familias, sus comunidades, sus amigos, ¿cierto? Todos tenemos una manera muy diferente de, de interactuar. En Colombia, pues nosotros somos
tenemos una infinidad pues de características culturales, no más por la ubicación geográfica, pues ya decimos los de la costa, los del altiplano, los del llano, los de la selva, bueno, todo esto pues tiene, nosotros tenemos un ejemplo muy claro y en cada una de estas regiones hay infinidad, poblaciones indígenas, bueno, todo lo que nosotros ya, aunque sea de oídas, hemos percibido de la gran diversidad que existe en nuestro país. La interculturalidad en educación va más allá de una simple cuestión de tolerancia y pretende examinar la capacidad de transformar a todo el sistema educativo con el fin de asegurar a toda la población un derecho a educación a calidad. O sea, esto hace referencia a que no es decir, no, si es que este es de tal etnia, entonces me lo aguanto porque él es así, ¿no? Sino de realmente entender un poco más allá, ¿cierto? Eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estuve desarrollando estos proyectos que les comentaba con el Dani, nos salió un proyecto especial de capacitación para el censo de los caucamos. Entonces ellos no hablan de manera nativa el español, obviamente, sino ellos tienen su propio idioma, su propio lenguaje, y tuvimos que hacer todo ese tipo de adaptaciones de acuerdo no solamente a la manera como ellos interpretan su, digamos, la escritura, por decirlo de alguna manera, su escritura, sino que las actividades debían ser, nosotros debemos conocer cuáles eran sus costumbres, para ellos qué estaba bien, qué estaba mal y adaptar algunos contenidos, obviamente, como les comentaba, siguiendo pues esos objetivos que nosotros necesitábamos que se cumplieran respecto a esa formación, pero entonces enfocado a ciertas, a su cultura. O sea, eso sí fue un tema completamente específico. Y hubo unos ajustes que, digamos, no se pudo hacer menores. Los contenidos fueron los que fueron, pero la manera como nosotros debíamos expresarlos a través de esos recursos educativos tuvimos que variarlos, ¿no? Digamos que como que toda la estrategia pedagógica siguió su rumbo, pero tuvimos que hacer esas adaptaciones porque para ellos, en sus concepciones, digamos, culturales, hay algunas cosas que no eran permitidas. Entonces, conocer esa interculturalidad, ser conscientes de eso, pues no es decir, no, pues yo le entrego eso y ya no, sino conocerlos realmente, si cuáles son sus necesidades em, y sus creencias y respetarlas, ¿no? Solamente es conocerlas, no es decirle, no, ahí le dejo y usted haga lo que quiera, no, sino realmente no nos tuvimos que meter en el cuento para hacer esos ajustes, pues tampoco fueron, como les comento, muchas eh, fueron extensos, sino fueron, digamos, como una especie de traducción de los contenidos que estaban allí y algunos temas de imágenes, que, digamos, para no tocar la sensibilidad de ellos, ¿no? O sea, conocer cuáles eran sus vestuarios, porque nosotros teníamos algunos avatares con algún tipo de vestuario, pero nos explicaban em, que ciertas figuras geométricas no eran las pertinentes para su cultura porque querían decir una cosa distinta y que de pronto se podía perder el foco pues del proceso. Entonces, digamos, eso pues nos hace tener en cuenta la importancia de reconocer esa interculturalidad y adaptarlo, ¿cierto? Al sistema que nosotros, sí, sí, al sistema educativo pues que nosotros, en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, pues la idea es obviamente que ellos tengan también una educación de buena calidad. Bueno, equidad. Un sistema educativo con equidad es un sistema que se adapta a la diversidad y está pensado en dar a cada uno lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no es equidad en darle lo mismo a todos, repartirlo de esa unidad, dividirlo entre 10 y entonces a cada uno le toca una décima parte, sino analizar que para ser equitativos hay unos participantes, algunos estudiantes que tienen algunas dificultades y que esa persona pronto puede necesitar un poquito más de eso. Entonces la idea es que tratemos de que todos estén con el mismo nivel de oportunidades, no preferencias, sino oportunidades, que si este estudiante tiene una barrera que le dificulta demasiado ese proceso, entonces miramos de qué manera podemos nosotros ayudarlo
ayudarlo a que se pueda nivelar con los otros estudiantes, ayudar a que logre esos resultados de aprendizaje, ese objetivo de formación, ¿cierto? La calidad se refiere a la manera general, de manera general a las condiciones óptimas que permiten el mejoramiento continuo de la educación en todos los niveles. Implica mejoramiento de los procesos y prácticas de los docentes, directivos y docentes, instituciones educativas, programas y planes de estudio, y que todo esto se enfoque en garantizar más y mejores aprendizajes de los estudiantes. Creo pues que eh, este principio pues es claro, ¿no? Que podamos brindar, y igual es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es una educación de calidad, pues garantizar que ese servicio de educación o ese proceso de formación sea de la mejor calidad eh, posible. Pertinencia, pues eso obviamente nos habla de que que el sistema educativo sea realmente capaz de dar respuesta a las realidades de un entorno, ¿cierto? O sea, que realmente lo que nosotros proponemos, ese objetivo de formación que nosotros nos planteamos, sea realmente pertinente dentro de la sociedad y que sea realmente valioso para el estudiante. Eso sería como lo más importante respecto a este principio. Bueno, entonces ya nosotros tenemos en cuenta mm, toda esta conceptualización. Entonces nosotros, ¿para qué es importante tener como toda la claridad de todos estos conceptos? Porque cuando nosotros vamos a proponer una mediación pedagógica, pues debemos tener en cuenta una mediación pedagógica con enfoque inclusivo, teniendo en cuenta por los recursos, bueno, todo lo que hemos visto, pues debemos tener en cuenta algunos aspectos fundamentales para desarrollar un proyecto de mediación pedagógica o el diseño de una unidad didáctica que sea realmente inclusivo. Entonces, en la caracterización de los estudiantes, conocer a los estudiantes, en la planeación y el diseño de la propuesta, o sea, lo que hemos venido hablando, los objetivos planteados, los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Hacia dónde se va a orientar pues esa propuesta. ¿Cómo vamos a evaluar y hacer seguimiento a todo este proceso que nosotros estamos planteando? Y de qué manera, por último, de qué manera nosotros vamos a llevar como un registro em, un registro de todas esas acciones y actividades para determinar si ha sido pertinente, si no ha sido pertinente, si ha sido significativo, si le ha ayudado a los estudiantes, para poder ir haciendo pequeños ajustes en esa propuesta para siempre ayudar a los participantes. Bueno, ya terminamos como esta parte, digamos, conceptual, ¿cierto? De contenidos. Y vamos a hablar entonces ahora de la actividad que vamos a desarrollar para esta primera fase. Inició el día 17, termina el día 29. Insisto, las actividades se cierran a las 11:55 de la noche, no a las 12. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Pues para que nosotros tengamos como eh, nos anticipemos alguna dificultad que se nos pueda presentar. O sea, nosotros nos podemos quedar sin fluido eléctrico y pues se nos va el internet. O podemos, bueno, se nos fue el internet o que se nos cayó el internet o que no tenemos, no nos podemos conectar con los datos del celular, que el equipo se quedó actualizando y se nos ralentizó. Bueno, importante es que desarrollemos las actividades con la mayor antelación posible, obviamente siendo muy cuidadosos, leyendo los contenidos bibliográficos, los referentes bibliográficos, siendo de verdad muy reflexivos con todos estos procesos, con este paso a paso que nosotros eh, que les propongo para el desarrollo de la diplomatura. Entonces, consultar los contenidos bibliográficos de la unidad uno que se encuentran en el entorno de aprendizaje, ya les mostré cómo podemos llegar allí. Y vamos a realizar el cuestionario dispuesto en el entorno de evaluación que consta de 5 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Para esto disponemos de 30 minutos para dar respuesta a esas 5 preguntas. Ya vimos cómo ingresar a cada uno de los entornos. Hay algunas dificultades, ahorita vamos a hablar de las dificultades con el acceso, pero me importa es primero que nos quede claro que lo que debemos desarrollar en esta primera unidad. Vamos a leer la bibliografía, y no no se define un foro de discusión para el diplomatura, solamente vamos a leer los contenidos, apropiar muy bien esos contenidos y vamos a desarrollar el cuestionario en línea.
El puntaje máximo que podemos obtener para este cuestionario son de 25 puntos. Este puntaje pues es bajo, pues porque estamos en una etapa como de, digamos, de reconocimiento del campo, nos estamos familiarizando con los entornos, entonces como para que no sea un golpe como tan fuerte, ¿no? Hay algunas preguntas comunes que se nos han presentado durante el desarrollo de las diplomaturas. Entonces, una de ellas es, ¿qué pasa si no puedo continuar con la diplomatura o la pierdo? Este tipo de eventos académicos no contempla la figura de aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, si no la realiza, queda como perdida. Si no alcanza un puntaje aprobatorio, puede repetir la diplomatura en una próxima corte y cancelar el valor de la misma, que en este caso es el valor correspondiente a 4 créditos académicos. Si no entrego las actividades a tiempo por exceso de trabajo, situaciones familiares, personales, ¿puedo enviarlas después? En el entorno de información inicial están las normas y condiciones de la diplomatura, donde se detalla la importancia de la autorregulación para la entrega de las actividades. Si tiene dificultades de fuerza mayor a caso por fortuitos soportadas, debe informar de manera oportuna por correo interno de la diplomatura a su tutor o director en este caso para revisar. La sobrecarga laboral o demás situaciones no se consideran excusas válidas. Si tengo alguna inconformidad con la calificación de una fase, ¿qué debo hacer y cuándo? En la agenda de la diplomatura se encuentra el ítem de fecha de entrega de realimentación, que es el tiempo que el tutor tiene para evaluar y calificar como producto en cada fase. Debe revisar su calificación en ese tiempo y se lo requiere solicitar revisión a su tutor siendo explícito en el aspecto en el que tiene la inconformidad. Recuerde que por reglamento estudiantil las reclamaciones solo se pueden hacer los 3 días siguientes al cierre de la actividad. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar un espacio de dudas e inquietudes. No sé si alguien tenga alguna inquietud respecto a los contenidos que abordamos durante el desarrollo de la diplomatura. Pueden levantar la mano, lo pueden manifestar a través del chat. Mientras tanto, pues les voy comentando, pues en efecto todavía no están cargados los participantes, ustedes todavía no tienen acceso, están en un proceso de sincronización. Tengo entendido que en el transcurso del día ya debe quedar todo esto solucionado. Em, si tipo 3 de la tarde no han podido acceder, yo estoy pendiente, yo estoy revisando constantemente el espacio en el campo. Si no han podido acceder, pues buscaremos entonces alguna manera para hacerles llegar pues todos estos referentes bibliográficos para que ustedes puedan ir consultando, em, pues toda la bibliografía correspondiente a la primera unidad, que me parece que es lo más relevante. Ofrezco disculpas, aunque ese proceso no depende de mí ni siquiera del programa, pues eso corresponde a otra dependencia y estamos esperando la confirmación de este proceso de sincronización. Ya todos ustedes quedaron pues obviamente matriculados en la diplomatura. Ya solamente es terminar un proceso de sincronización entre la matrícula y el campus para que puedan tener ustedes acceso. La invitación es pues a que revisemos por ahí tipo 3 4 de la tarde si ya está todo correcto, sino más o menos a esa hora. Yo me estaré comunicando, bueno, ahorita a las 2 de la tarde me comunico nuevamente con la unidad encargada responsable, a ver si ya está, sino pues para buscar entonces alguna alternativa para que ustedes tengan el ingreso lo antes posible. Em, la grabación de esta webconferencia va a ser compartida en los espacios que ya les indiqué. Yo generalmente también se los comparto en el foro de discusión, pero como en esta primera unidad no tenemos foro de discusión, entonces sí deben consultarlo allí en el entorno de aprendizaje, en el enlace de encuentros sincrónicos vía webconferencia. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, sí que está, Lilo nos dice que está todo claro. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, pues creo que podemos dar por finalizada esta primera sesión de conferencia. Les invito a que participemos activamente en el proceso de desarrollo de las actividades de la diplomatura, que le pongamos la mejor intención. De mi parte, yo estoy dispuesto y comprometido para darles
el acompañamiento para, para que lleguemos a feliz término con el desarrollo de la diplomatura. Y pues que obviamente espero que los contenidos que se están proponiendo y las actividades sean realmente significativas y que podamos llevar en práctica mucho de las propuestas que vamos a hacer. Pregunta Diana, ¿el proceso que debe certificar la diplomatura? No te entiendo, Diana. O sea, hablamos que hay dos procesos para las diplomaturas. El primero es en el que nos encontramos, que dura 8 semanas, o sea, son 2 meses. Inició el 17 ese mes y termina el 17 de junio, ¿cierto? Se aprueba con 400 puntos. Una vez que se apruebe, ustedes van a recibir, quienes aprueben con 400 puntos van a recibir por correo electrónico la invitación al proceso de certificación en competencia que dura 15 días, tiene un peso académico de 2 créditos y ustedes, los que aprueban, no tienen que cancelar ningún valor, no tienen que hacer ninguna matrícula, nada de eso, sino automáticamente la plataforma los va a matricular sin un costo adicional. Ustedes van a recibir correo electrónico la invitación a la web conferencia que se va a hacer. Cada uno de los procesos tiene un certificado. La diplomatura y el proceso de certificación en competencias también recibe otro certificado. Quienes pierdan la diplomatura, pues obviamente la pueden repetir en la siguiente corte, pero deben cancelar el valor correspondiente a los 4 créditos académicos. Si alguien no aprueba el proceso de la diplomatura, la puede hacer no toda la diplomatura, sino solo la certificación en la siguiente corte, en la siguiente oferta académica de la certificación. Allí sí, los que pierdan y quieran repetir la certificación, sí se deben matricular en las fechas que se especifican en la página de formación de formadores, sí deben cancelar el valor correspondiente a esos 2 créditos académicos. Repito, si solo perdieron la certificación, no es necesario que hagan toda la diplomatura, sino solamente la certificación y cancelan el valor correspondiente a esos 2 créditos académicos. No sé si haya quedado claro. ¿Listo? Bueno, entonces, nuevamente, muchas gracias por participar. Eh, Les invito pues a estar muy activos en el desarrollo de las actividades y pues cuentan conmigo pues para ese acompañamiento que sea requerido. Entonces, muchas gracias a todos los demás participantes y les deseo un muy feliz resto de día.